la ley que declara la emergencia en discapacidad y moratoria previsional. La Cámara de inicio de los proyectos, ¿no?, de estas leyes fue la Cámara de Diputados, por lo tanto es donde primero debe darse tratamiento al veto presidencial. Sí, esto es así, Liliana. Nosotros fuimos Cámara de Origen. De los vetados, lo único que tenía origen en el Senado fue el proyecto de apoyo a la situación de Bahía Blanca por la inundación. En el resto eran todas iniciativas de diputados, así que nosotros somos efectivamente Cámara de Origen. Así que bueno, vamos a tener que insistir con la aprobación. Igualmente hay que decir que lo que vamos a hacer mañana es pedirle a las comisiones, emplazar a las comisiones para que lo analicen el tema, y vamos a tratar de avanzar en todas las cuestiones que están pendientes. Hay que ver, el problema central que estamos atravesando, Liliana, es que la vocación del oficialismo es de que el Congreso no funcione. Si tomás nota, verás que todas las sesiones que últimamente se han realizado, esa instancia de la oposición, y el gobierno lo que trata de hacer es gobernar por vía de decretos delegados, de DNU. Mañana estamos también incluyendo el rechazo de algunos DNU y de algunos decretos delegados que afectan a distintos sectores. Así que todo en el marco de mucha irresponsabilidad política del gobierno y de mucha inestabilidad institucional, porque realmente hay que estar de manera permanente forzando al gobierno para que exista un funcionamiento institucional más o menos razonable. Cuando entonces en la sesión de mañana estos temas, ¿no?, del veto presidencial a jubilados y discapacitados, ¿no está en el orden del día de la sesión especial de mañana? Sí, todos los temas están en la sesión. Después hay que ver de cuáles son los que vamos a poder tratar de manera directa y cuáles son los que vamos a hacer emplazamiento a las comisiones. Pero el temario es muy amplio, así que vamos a ver cuánto logramos avanzar. Primero, por supuesto, hay que superar la cuestión del quórum, ¿no?, que nosotros estamos optimistas de que vamos a tener quórum. También están los emplazamientos de los proyectos que han venido de la Cámara de Senadores, que tienen que ver con los ATN y con Garrahan y con combustible, que también son proyectos que vamos a tener que emplazar a la Comisión de Presupuesto para que los traten. ¿Garrahan sufrió modificaciones a lo aprobado por diputados? No, Garrahan está... sancionado entonces ya. No, claro, Garrahan está vetado, es uno de los temas que está vetado. Ya vetó, yo ya me confundo. Sí, ya bueno, tendría que ahora no... revisar. Pero sí, hay que dejarme, ahora lo miro bien porque no estoy en la oficina, pero Garrahan nosotros aprobamos... y pasó al Senado. Garrahan está aprobado. Ah, claro, pero todavía creo que no fue tratado en Senado. Claro, está pendiente, Garrahan está pendiente de tratamiento en el Senado. Ahí está, tiene media sanción de diputados y falta el tratamiento en Cámara de Senadores porque justo tocó este receso invernal, ¿no? Ustedes, diputados, aprobó antes del receso invernal, por eso es que todavía no fue tratado en diputados, pero de todas maneras... En paralelo, Lili, el Senado aprobó los proyectos ATN. Impulsados por los gobernadores, que es ATN, impuesto a los combustibles, que es lo que está viniendo a Cámara de Diputados. Correcto, entonces, ATN, Adelanto del Tesoro Nacional, y la distribución equitativa de impuesto a los combustibles, que tienen media sanción de Senado, pasó a diputados y es lo que en la sesión de mañana, en caso de lograrse quórum y que se sesione, van a estar solicitando el emplazamiento a las comisiones respectivas para su tratamiento. ¿Entendí bien? Así es, Liliana. En relación a lo que Ese usted... También, si me permitís, Liliana, también vamos a insistir en la sesión de mañana con la cuestión de la Comisión Libra,
porque recordemos que esta semana hubo una fuerte ofensiva del gobierno planteando de que la comisión estaba caída. Nosotros rechazamos que esto sea así, pero de todos modos, como sabes, hay un proyecto que hemos presentado, que lo redactó la coalición cívica, donde estamos planteando algunas correcciones a la conformación de la comisión, justamente para neutralizar todo el bloqueo que el gobierno viene haciendo sobre este tema. Así que, bueno, ahí que prevemos también que va a haber un debate que va a ser bastante caliente y prolongado, porque sabemos que cuando aparece el tema Libra, la verdad es que el gobierno se pone extremadamente nervioso. A ver, porque vengo siguiendo el tema y bueno, usted sabe que trato de no perderme ninguna sesión ni reunión de comisiones. Hoy estuve siguiendo la reunión de 2 comisiones de salud y acción social, o acción social y salud pública. Espere que lo tengo aquí anotado. Sí, Acción Social y Salud Pública, que trataron emergencia en salud mental, y luego la sesión de la Comisión de Turismo. Y en relación a lo que usted empezó diciendo, que la vocación del oficialismo es que el Congreso no funcione, me llama la atención sí que las reuniones de las comisiones son todas presididas por la oposición, y que ni siquiera participan los diputados y diputadas del oficialismo, de la Libertad Avanza ni del PRO. Eso me ha llamado la atención. Y después, en relación a el tratamiento de Libra, en la última sesión hubo un fuerte debate. ¿Sigue sin integrarse y sin convocarse a reunión de esta comisión para tratar justamente el tema de Libra? Sí, formalmente seguimos sin presidente, por lo cual las acciones que hicimos fueron las audiencias que tomamos la otra vez, y después nosotros estamos avanzando en forma individual y coordinando con otros miembros. Estamos avanzando en recolectar información, pero cuesta mucho hacerlo porque son esfuerzos individuales que se hacen, pero con la comisión como tal está viéndose obstruida en su funcionamiento por el oficialismo. Así que por eso un poco la idea es tratar, a través de la decisión del plenario, donde hay una mayoría clara en este sentido, tratar de remover esos obstáculos reglamentarios para que podamos empezar a funcionar de manera mucho más fluida de lo que lo estamos haciendo, y neutralizar este argumento del gobierno que, como se venció según ellos el plazo de 3 meses, ya estaríamos con la comisión sin funcionar. Nosotros entendemos que no es así desde el punto de vista reglamentario, pero como las discusiones tienden a trabarse, queremos tratar de forzar una resolución para aclarar esta cuestión. Bien, yendo al tema en cuestión, veto presidencial, jubilados y discapacitados, cuando sea tratado en el recinto, ¿cómo están los números? Porque para los vetos de Milei, también en el tema jubilados, en el tema de presupuesto para universidades nacionales del año pasado, el oficialismo, es decir, el presidente Javier Milei, logró lo que él denominó héroes, juntar las voluntades necesarias para sostener el veto presidencial en contra de jubilados, en contra de universidades, y que estas leyes no queden vigentes. ¿Cuáles son los números en esta oportunidad en relación al incremento de los haberes jubilatorios y la declaración de emergencia en discapacidad? ¿Logra reunir el presidente nuevamente los denominados héroes para sostener el veto? La verdad que no lo sé, Liliana, y es imposible saberlo. No es que yo no lo sé, es que no se sabe, y no lo vamos a saber hasta que lleguemos al día de la votación.
porque la verdad es que hay una enorme presión del gobierno sobre los gobernadores y sobre los diputados individualmente, y hay ofrecimientos de todo tipo, de cargos, desde cierre de listas, etcétera, etcétera, todo lo peor que te puedas imaginar de la política, puesto al servicio de lograr juntar ese tercio que blinde los vetos presidenciales. No sé si van a lograr, como lograron la otra vez, con la fuerza de la convicción o de la billetera, van a lograr mantener ese tercio. La verdad es que no lo sé, vamos a tener que esperar cómo evolucionan los acontecimientos, va a depender también de contextos políticos. Se hablaba recién del bloque del oficialismo y del PRO, bueno, ya no hace falta hacer esa diferenciación, el PRO ya ha desaparecido, ha sido directamente absorbido por la Libertad Avanza. Esto está muy claro, lo estamos viendo inclusive en lo electoral, según parece han cerrado acá ya el acuerdo en la capital, así que el PRO directamente ya ha sido, ha desaparecido del mapa político como organismo político propio y ya ha pasado a ser parte de la Libertad Avanza. Así que lo mismo, los números siguen siendo insuficientes para esto, necesitan sumar otras individualidades para lograr ese tercio que proteja los vetos presidenciales. Así que vamos a tener que esperar para esto, Liana, va a ser como siempre un punteo caso a caso. Bueno, y hasta último momento no vamos a saber, recordemos lo que pasó con Ficha Limpia, cómo a último momento aparecieron dos senadores aliados del gobierno, misioneros, que se terminaron dando vuelta pese a los compromisos asumidos. Así que yo no me animo a hacer pronósticos en este sentido. Lo que sí digo es que nosotros vamos a dar testimonio de nuestro compromiso con estos sectores y vamos a dar el debate político acerca de por qué hay que aprobar esto, porque son falsos los argumentos del gobierno respecto a que esto causa déficit fiscal y la profunda hipocresía que hay en el gobierno, que deciden caprichosamente en qué gastar y en qué no gastar. Justamente ahí ya yendo al tema de fondo, ¿no? Jubilados y discapacitados, esto último que usted referenció, el argumento del presidente que afecta al déficit cero, ¿no? Sacrificando a los sectores más vulnerables, lógicamente, ¿no? Como venimos observando, jubilados, discapacidad, Garrahan, es decir, salud pediátrica. Hoy estaba siguiendo lo que mencioné, la reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Mental, como profesionales del área que fueron convocados para exponer sobre el tema, todos coincidían que la situación que estamos atravesando en salud mental es crítica, que también estamos en emergencia y estamos hablando de salud mental, cómo han aumentado la cantidad de suicidios, y esto coincidían los profesionales no solamente en relación a una provincia, es en todo el mapa del país. Entonces, tratando de sostener que no sé si realmente tenemos déficit cero o si es una imaginación, pero tratando de sostener ese déficit cero por sobre la dignidad de los sectores más vulnerables. ¿Realmente se afecta el déficit cero? ¿Realmente es tan oneroso incrementar los haberes jubilatorios y declarar la emergencia en un sector como de la discapacidad? ¿Realmente los fondos que se necesitan son sumamente onerosos, como que va a desestabilizar el plan económico del gobierno? No, esto es absolutamente falso, Diana. Hay que decir, la realidad es que ni siquiera estamos aumentando los haberes. Apenas si estamos permitiéndoles recuperar parte de lo que han perdido frente a la inflación. Hay una enorme falacia en el gobierno cuando dice
esto no tiene fuentes de financiamiento. Primero porque hemos indicado fuentes posibles de financiamiento, pero además, aunque no hubiéramos indicado esa fuente, como lo único que estamos haciendo es corregir los saberes jubilatorios de acuerdo a la inflación, lo cierto es que ha habido un aumento proporcional de la recaudación derivada de la inflación. Es decir, cuando vos tenés inflación y los precios aumentan, también aumenta el impuesto que recaudás por vía de ese aumento de precios. Es decir, si vos tenías el IVA sobre un producto que valía 100 y pasa a valer 120, en vez de recaudar 21, pasás a recaudar 23 pesos, digo. No sé si es tan exacto matemáticamente, pero digo, es lo que funciona de esa manera. Si aumenta el precio, aumenta el impuesto que se recauda. Por lo cual, cuando vos das una corrección del haber previsional dentro del marco de la inflación, lo único que está haciendo es mantener el valor del haber jubilatorio y estás con un efecto neutro en lo que puede ser el nivel de ingresos. Entonces, esto es una absoluta falacia y es tan falso como el déficit cero, porque esto también te lo dicen la mayoría de los economistas, es un déficit cero que lo construyen decidiendo qué cuentan y qué no cuentan. Entonces cuentan como propio cosas que deben. Un ejemplo de esto es el impuesto a los combustibles. A ver, el impuesto a los combustibles que los gobernadores están reclamando que se distribuya, el gobierno lo cuenta como que es plata de ellos, pero no es plata de ellos, porque ese impuesto la nación lo recaudó y lo tenía que gastar. Si no lo gastó, se lo debe a las provincias, en consecuencia lo tiene que computar como un débito, sea porque lo gastó arreglando caminos o lo gastó en dárselo a las provincias. Lo que no puede hacer es utilizarlo para decir estoy ahorrando, porque si en realidad, como se trata de un impuesto especial que tiene una afectación específica, si no lo va a usar para esa afectación específica, debería dejar de cobrarlo. Entonces, todo esto es una construcción fantasiosa. Se ha criticado mucho al kirchnerismo en su momento por la construcción de los relatos, y creo que era una crítica que es válida, pero el mileísmo hace exactamente lo mismo. Construye relatos que son absolutamente fantasiosos, tiran números que no tienen ningún sustento económico, como el número delirante que tira Milei sobre una inflación de 17.000%, una cosa así que a él nomás se le ocurrió un día, no sé con qué desayunó y hizo esa proyección, que nunca existió esa inflación, pero sin embargo la tiene incorporada y la repite, y hay muchos troles dispuestos a seguir repitiendo esas tonterías. Entonces, la verdad es que estas medidas son de mucha prudencia fiscal, son muy moderadas, pero sirven para dar un gesto y una bocanada de oxígeno a los que lo están pasando muy mal, ¿no? Y aquellos legisladores, ¿no?, que han aprobado estos dos proyectos, haberes jubilatorios, declaración de emergencia en discapacidad, tanto senadores y diputados, como es su caso, ¿de dónde sacan ustedes, de dónde obtienen la información como para sostener el argumento contrario de lo que dice el gobierno, lo que dice el presidente Javier Milei? Bueno, es que las fuentes de información son públicas. Nosotros hay publicaciones que hemos hecho públicas dando la explicación de dónde están los fondos para cubrir esto. Reitero, sin perjuicio de que este concepto general de decir la fuente de financiamiento es el aumento de la recaudación derivado de la inflación, no necesitamos decir más que eso. De todos modos se hicieron algunos aportes acerca de cómo pueden moverse las partidas presupuestarias para cubrir esto. Este es un gobierno que está comprando aviones de defensa en el extranjero que cuestan millones de dólares, cientos de millones de dólares. Es decir, no es un gobierno que esté con un programa de austeridad extrema. Hay en cosas que gastan y gastan mucho, ni hablar de los gastos de la CIDE, que ahora ya sabemos para qué se usa la CIDE, tal como ya lo veníamos denunciando, porque ya lo sabemos y lo conocemos, que se está usando para persecución política. Ahí no tienen problema en gastar. Entonces, tampoco tienen problema en gastar el presidente con la cantidad de viajes y los despilfarros que realiza.
cada vez que viaja al extranjero, que impactan mucho más que otras cuestiones que a ellos les gusta criticar, y eso no dicen nada. Entonces, la verdad es que los fondos están, y si no le gusta esto al presidente, lo que tiene que hacer es mandar un presupuesto en serio, es lo que no tenemos. Hoy se han reservado la libre disponibilidad de los fondos y hacen lo que quieren con las mayores recaudaciones, y por eso terminan gastando dinero en estupideces, porque se han negado a discutir un presupuesto de la nación. Pero además también trabajaron junto a la Oficina de Presupuesto, creo que es el nombre del Congreso, de la Cámara de Diputados, que también aportó estos números que aquellos que aprobaron estos proyectos sostienen precisamente. Sí, claro, se trabajó, hay un informe sobre cuál es el impacto que tiene. Ahora, después ya se entra en una discusión técnica que a mí me supera, porque el gobierno niega esos números y tira otros números que no tienen ningún fundamento, pero ya se entra en una discusión de economistas, que la verdad hay que tener otros elementos técnicos. Pero reitero, lo que es importante que la ciudadanía sepa, que no se están dando aumentos, lo que estamos haciendo es corregir los saberes para que no pierdan frente a la inflación, nada más que eso. Y reitero, esto se financia automáticamente con el mayor ingreso que la inflación produce, por el aumento nominal que tienen los precios. Esto genera automáticamente un aumento de la recaudación. Que eso que hace hoy el gobierno se lo queda en el bolsillo del gobierno. Bueno, veremos entonces mañana la sesión especial. ¿Cómo está el clima? ¿Se obtiene o no se obtiene el quórum? 129, ¿no? Sí, el quórum pareciera que no va a haber problema, nunca podemos cantar victoria, porque reitero, el gobierno va a seguir haciendo todo lo posible para tener el Congreso cerrado, pero no parece peligrar el quórum. Ahora después va a ser una sesión seguramente muy dinámica, la conformación en cada uno de los temas de mayorías y minorías, que puede ir cambiando el curso de la sesión de acuerdo a cómo eso se vaya dando. Así que también seguramente va a ser una sesión bastante larga, extensa. Así que sí, seguramente que sí, así que esperemos que bueno, que podamos largar en hora, que se logre aprobar un plan de labor, que tampoco últimamente se puede hacer, y entonces por eso termina dificultándose tanto el funcionamiento de la Cámara. ¿Para qué hora está prevista? ¿Cuál es el Está horario? convocada para las 12 al mediodía. Para el mediodía. Bueno, estaremos siguiendo atentamente y veremos lo que transcurra y luego el tratamiento de los vetos presidenciales. Así es. Diputado Fernando Carvajal, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, Eliana, como siempre. Gracias. Que tenga usted buenas noches. Bueno, este es el clima, ¿no?, que se vive dentro del Congreso de la Nación, donde están representadas las provincias en el Senado y el pueblo de la Nación Argentina en la Cámara de Diputados. Ahora la pelota queda picando justamente en el Congreso, primero en la Cámara de Diputados, porque eso olvidé de preguntarle al diputado Carvajal, ¿no? Pero el mecanismo o el proceso para el tratamiento del veto presidencial es que primero se trata en la Cámara de Origen, que tuvo como origen esos proyectos de leyes, en este caso jubilados y discapacidad, fue la Cámara de Diputados, por eso que primero el tratamiento de los vetos presidenciales debe darse en la Cámara de Diputados en estos temas, jubilados y discapacidad. Si no se logran los números necesarios para rechazar el veto presidencial, bueno, queda vigente. Para rechazar el veto se necesitan que lo hagan tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores. Debe ser rechazado por ambas cámaras. Ahora, si una de las cámaras sostiene y aprueba el veto presidencial, gana Milei, queda vigente el veto. Pero para que sea rechazado es necesario
el rechazo de ambas cámaras. Si en diputados no se logra, si el presidente no logra reunir las voluntades necesarias para que aprueben su veto y se logra sostener las leyes aprobadas, pasará a la Cámara de Senadores. Ahora, si en la Cámara de Senadores el presidente Javier Milei logra los números necesarios para sostener su veto presidencial, quedamos en lo mismo. Es un trabalengua, pero bueno, ese es el mecanismo legislativo de tratamiento de los vetos presidenciales.